Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar el desarrollo del tema planos. Vamos a hablar del concepto de los planos y de sus ecuaciones. Cuando hablemos de planos, seguramente nos van a aparecer en nuestra mente imágenes que pueden ser de objetos cotidianos como una mesa, o también puede ser la planicie a la que estamos acostumbrados en nuestras pampas, o podemos pensar en distintos tipos de objetos, una canchita de fútbol, que además nos trae experiencias de nuestra vida cotidiana. Podemos pensar inclusive en objetos como los planos de una construcción de un edificio. Es decir, que el sentido cotidiano de la palabra plano no necesariamente va a ser el sentido académico y matemático. Nosotros vamos a trabajar sobre el concepto del plano, entendiendo que le vamos a dar una interpretación matemática a todas esas imágenes y sentidos que tenemos respecto de esa palabra, y vamos a ir encontrando una definición. Para eso vamos a comenzar planteando un sistema de coordenadas de 3 ejes en el sistema cartesiano y un punto conocido. Ese punto lo vamos a llamar A, va a tener sus coordenadas y su posición bien identificada. Vamos a pensar también en un vector, AB, que va a ser un vector conocido. Lo vamos a iniciar en ese punto A y ese vector va a ser importante de aquí en adelante. Y nosotros lo que estamos intentando es encontrar una definición para el concepto de plano. Entonces vamos a pensar en principio que el espacio tiene infinitos puntos, pero no todos forman el plano, solamente algunos que cumplan una condición. ¿Cuál va a ser la condición que deban cumplir los puntos del espacio para ser llamados planos? Bueno, lo vamos a vincular a este vector. Vamos a pensar en un punto P cualquiera genérico, y vamos a pensar que desde el punto A al punto P podemos dirigirnos a través de un vector de desplazamiento. Ese vector AP, vamos a decir que va a estar en el plano respecto del vector AB, si ese vector es perpendicular al vector AB. Es decir, ¿quiénes van a ser los puntos que van a formar un plano? No todos los puntos del espacio, solamente aquellos puntos dados que formen con el punto A un vector perpendicular al vector AB. Dicho en forma más específica, dado un vector AB y un punto A en R3, el conjunto de puntos del espacio R3, tales que determinen con A un vector perpendicular a AB, van a ser los que formen el plano respecto de ese vector AB. Hay unos lindos ejercicios y también lindos ejemplos de manipulación de planos si ustedes entran en GeoGebra. Ahí les dejo una dirección porque me pareció que estaba muy simple y muy linda. Hay otras más complejas, pero como para empezar esta estaría buena. Vamos a ver ahora cómo encontramos las expresiones analíticas de la ecuación del plano. Volvemos a considerar nuestro sistema de 3 ejes. Vamos a suponer también ahora un vector, vamos a llamarlo n, ese vector cuyas componentes van a ser conocidas, n1, n2 y n3. Lo llamamos n porque se va a llamar de ahora en adelante vector normal al plano. Ese vector n lo disponemos en algún lugar, es conocido, y vamos a pensar en dos puntos, un punto en el cual posicionamos n y otro punto del espacio. Ese otro punto, P0, va a ser el punto conocido cuya posición está bien identificada a partir del sistema de coordenadas, y P va a ser un punto genérico, también con una posición que va a estar referida a nuestro sistema de coordenadas cartesiano. ¿Cómo se va a constituir el plano? Bueno, formemos el vector P0P de desplazamiento de P0 a P. Si ese vector está en el plano, tiene que ser un vector normal a n.
es decir, el vector P0P, que se constituye a partir de la resta de las componentes del vector P y del vector P0, tiene que ser un vector perpendicular a n para estar en el plano. ¿Cuántos vectores hay perpendiculares a n? Hay infinitos y son los que correspondan a los infinitos puntos que van a formar ese plano. Lo vamos a llamar omega al plano. Bien, y aquí tenemos una cosa muy importante, que es la condición que debe cumplirse entonces matemáticamente establecida para que un punto pertenezca a un plano. Un punto P va a pertenecer a un plano si, dado un punto conocido P sub 0, el vector de desplazamiento P0P es normal al vector n. Por lo tanto, su producto punto debe ser 0. Esto es lo que conocemos como ecuación vectorial del plano. Si en esta expresión reemplazamos a P0P por su expresión en componentes, vamos a tener una forma más desarrollada de la expresión vectorial del plano que cumple con la siguiente estructura. N1 por x menos x0 más N2 por y menos y0 más N3 por z menos z0 igual a 0. N1, N2 y N3, recordemos que son las componentes del vector normal. Entonces, recuperemos esta expresión y pensemos, como el vector n lo conocemos sus componentes y también conocemos la posición del punto P sub 0, entonces vamos a trabajar operando sobre esa expresión recuadrada, aplicando la propiedad distributiva, nos queda de esta forma, y luego acomodando como x0, y0, z0 y n1, n2 y n3 son cantidades numéricas conocidas, podemos agruparlas, ahí quedaron en verde la agrupación, y nos va a dar el resultado un número. Ese número lo vamos a llamar d en este caso, y generamos una nueva forma de la ecuación que queda de la siguiente manera: n1 por x más n2 por y más n3 por z más d igual a 0. La d puede quedar en ese miembro o puede pasar al miembro siguiente, y esa es otra de las formas en las que a veces aparece la ecuación del plano. Tenemos dos expresiones que nos dan la ecuación implícita o general, también se llama, del plano. Las tenemos que conservar en la memoria y comprender qué significado tienen los números que en ella. Muy bien, ahora vamos a abordar 4 situaciones que vamos a intentar ver desde un punto de vista estratégico cómo resolverlas. En principio, la cuestión va a ser cómo hallar la ecuación del plano en 4 situaciones distintas de condiciones. La primera sería si conocemos un punto del plano y el vector normal. Esta es la más sencilla porque al conocer el punto y el vector directamente podemos aplicar las expresiones que acabamos de encontrar de la ecuación general o la ecuación vectorial del plano, y dado que tenemos un conocimiento del punto y del vector, vamos a tener estas componentes conocidas, estos elementos todos conocidos, y vamos a tener que lo vamos a poder calcular inmediatamente esa expresión. La segunda situación problemática va a ser cómo hallar la ecuación del plano si conocemos 3 puntos del mismo que no estén alineados. Muy bien, son 3 puntos, los 3 están en el mismo plano. Si los elegimos de a pares, cualquiera de ellos, 2 pares, entre 2 pares de puntos, entre 2 puntos podemos armar un vector de desplazamiento. Si tenemos 2 pares de puntos, tendríamos 2 vectores de desplazamiento que están en el mismo plano, son coplanares, y por lo tanto, por estar en el mismo plano, son también perpendiculares simultáneamente a el vector normal que le corresponda a ese plano, que por ahora no lo conocemos. Pero como sabemos que el vector normal es normal a esos 2 vectores y esos 2 vectores están en el mismo plano, seguramente
si hacemos el producto vectorial entre los dos vectores que acabamos de construir, nos va a dar, por las características que tiene el producto vectorial, nos va a dar un vector normal. Y ese vector normal va a ser uno de los infinitos posibles vectores normales a un plano. Muy bien, con esa información, una vez que hayamos hecho este cálculo, tendríamos un vector normal y con un punto, cualquiera de los tres puntos, podríamos armar una ecuación para el plano que nos interesa. Otra de las situaciones problemáticas es cómo haríamos para encontrar la ecuación de un plano si conocemos dos rectas que están en el plano. Dos rectas, muy bien, es similar al caso anterior, porque sabemos que las rectas están dirigidas por vectores, tienen vectores directores. Si dos rectas podemos extraer de ellas el valor de su vector director, podríamos, como en el caso anterior, utilizar esos dos vectores para hallar el vector normal. Si las rectas se intersecan, es decir, si tienen un punto en común en ambas, ese punto lo podemos utilizar o podemos querer hallarlo, también ese es otro problema. Y el vector normal entonces lo hallaríamos calculando el producto vectorial entre los vectores dados. Ahora, si las dos rectas son paralelas, no podemos hacer el producto vectorial porque los vectores serían paralelos, ¿sí? Los vectores que corresponden a las rectas, los vectores directores. Entonces no podemos hacer el producto vectorial de dos vectores paralelos porque no nos va a dar el vector normal. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos dos vectores no paralelos, por lo tanto, podemos utilizar uno de una de las rectas y luego considerar un punto cualquiera de ambas rectas y entre esos puntos cualquiera generar un vector que no va a ser paralelo al vector que hayamos tomado de la recta y por lo tanto vamos a tener dos vectores coplanares que vamos a poder hacer con ellos un producto cruz y encontrar el vector normal al plano. Con el vector normal al plano y uno de los puntos también hemos resuelto el problema. La última situación que quería plantearles era cómo, si conocemos la recta y conocemos un punto del plano que no está en esa recta. Muy bien, ¿cómo podemos hacer? Si conocemos una recta, obviamente conocemos su vector director. Y conocemos un vector del plano que es su vector director, claro, el de la recta. Y determinamos otro vector del plano entre el punto, ese conocido, y cualquier punto de la recta. Entonces ahí tendríamos una situación similar a la anterior. Armamos un vector que nos sirva, que sabemos efectivamente que está en el plano. Con ese vector y el vector director de la recta hacemos producto vectorial o producto cruz, generamos así nuestro vector normal y con el vector normal y un punto cualquiera podemos encontrar. Bueno, terminamos por hoy. Les dejo aquí para que disfruten si les gusta la poesía. Es una poesía escrita por Rudyard Kipling, que era un escritor de cuentos, escribió cuentos muy lindos para chicos y para adolescentes, para jóvenes, para todas las edades, el libro de la selva, por ejemplo, y también hacía poesía, además era periodista. Esta poesía me pareció interesante porque me pareció que aplicaba a esta época, así que se las dejo si les gusta para que la disfruten y nos vemos en la próxima.